días, profesor. Hola, buenos días Luis, buen día Matías, buen día Ángelo. Buenos días, Hola Ariana, buenos días. Karim, buenos días, por favor léeme el PPT. Curso Biología, tema la semilla. Abril, mes del perdón. Hábito. Utilizar el volumen adecuado del celular, timbre o música. Ok, coloquen la fecha de hoy, por favor, que es 19 de abril. Y vamos a estar trabajando, recuerden que hemos estado trabajando las partes específicas de una plantita. Entonces ya vamos por la parte de la semilla. El valor de este mes es el perdón y el hábito de esta semana que debemos recordar constantemente es utilizar un volumen adecuado del celular, tanto el timbre como la música, porque obviamente tenemos que cuidar, proteger nuestro sentido de la audición. Utilizar, emplear volúmenes exagerados puede dañar nuestro tímpano. Incluso si vamos a escuchar una musiquita o algo, tenemos que escucharlo para nosotros, no para los vecinos, porque obviamente tenemos personas a nuestro entorno y también tenemos que ser considerados. Ok, ¿qué podemos o qué pueden observar ustedes en la imagen? una semilla creciendo. Una semilla, ¿verdad? Al inicio era como un grano de frijol y después al final, ¿qué tengo? Una planta. Una plantita. Una plantita, ¿verdad? Eso quiere decir que esa semillita germinó y se convirtió en una plantita. Muy bien. Entonces, ¿cuáles creen ustedes que son las condiciones necesarias para que ocurra una germinación, para que se genere una nueva plantita? ¿Con qué condiciones se debería cumplir para que ocurra esto? Tiene que tener cuidado. Ajá, hay que tener buenos cuidados, ¿verdad? Para que dicha plantita pueda surgir, ¿verdad que sí? Aparte de que tenga buenos cuidados, ¿qué tenemos que observar de la tierra? Que no hayan gusanos ni nada de Que sea buena tierra, que haya buena humedad. Recuerden que las plantas absorben agua. Que haya buena humedad, que haya buena temperatura, que obviamente les dé la energía solar para que pueda ocurrir también su proceso de fotosíntesis. Y obviamente tiene que existir una buena semilla, porque si no hay una buena semilla, quizás no ocurra la germinación. ¿Para qué sirve la germinación? Ya ahí lo mencionamos, ¿no? La germinación sirve para que se pueda originar o para que se pueda producir una nueva plantita. Si mediante una semilla muchas veces podemos obtener otra plantita. Luis, por favor, léeme el logro.
Al final de la sesión, el estudiante conocerá las partes de las semillas y tipos de germinación mediante juegos. Ok, entonces hoy simplemente vamos a trabajar las partes de la semilla, los tipos de germinación y vamos a conocer estos aspectos fundamentales. Entonces, ¿qué es la semilla? La semilla es ese óvulo maduro que surge luego de una fecundación. ¿Y qué pasa? En la semilla vamos a encontrar ese embrión que va a producir una nueva plantita. Entonces, la semilla es ese óvulo maduro, ese embrión que va a permitir la producción o el origen de una nueva plantita. Listo. Entonces, así de sencillo, ¿qué es la semilla? La semilla es ese óvulo maduro conocido como embrión que va a dar origen o va a producir una nueva plantita. Y ese óvulo maduro o ese embrión surge después de ¿qué? Después de la fecundación. Ahora bien, vamos a conocer cuáles son esas partecitas. Hola Kiara, hola Sei, buenos días. Vamos a conocer cuáles son esas partecitas de la semilla. Bueno, la semilla está conformada por tres partes. El endospermo, que ahorita vamos a ver qué significa cada una de ellas, el epispermo, que contiene la testa y el micropilo, el embrión, que contiene la radícula, la plúmula, el hipocótilo y el cotiledón. Ahorita vamos a ver cada una de ellas. Entonces aquí ves que está la cubierta, la plúmula, la radícula, que es esa primera raíz que emerge de la semilla, el micropilo, el cotiledón, etc. Vamos a ver qué significa cada una de estas partecitas. Entonces, tenemos en primer lugar el epispermo. El epispermo, como ustedes vieron ahorita, comprende a quién, a qué partes de la semilla, a la testa y el micropilo. Y el epispermo es esa cubierta externa, es como la cáscara de quién, de la semilla. La testa me sirve para qué? Me sirve para proteger o sirve para proteger específicamente a la semilla y con la finalidad de que ésta no pierda el agua. La testa, a su vez, tiene un porito, un poro, así como nosotros tenemos poros en nuestra piel y que por ahí perdemos agua. ¿Qué, papi? Voy. Entonces, la testa tiene esos poros pequeñitos denominados micropilo, que específicamente por ese micropilo es donde va a emerger la radícula durante la germinación. Entonces, la testa tiene a su vez un porito pequeñito, un huequito. ¿Qué quieres? Dame un momentito que a mi hijo se le acabó la película y quiere que le coloque otra. Por favor, discúlpeme. Entonces, en la testa vamos a encontrar ese huequito pequeñito por donde, que denominado micropilo. Y por ese micropilo es por donde va a emerger la radícula en el momento de la germinación. Y vamos a ver aquí que ahí tenemos la cubierta, que viene a ser la parte de la cáscara, tenemos la plúmula, tenemos la radícula, que viene a ser como la primera raíz, ahorita lo vamos a ver, el micropilo y el
cotiledón. Luego tenemos la segunda parte de la semilla, que es el embrión, una vez que ya ha sido fecundado. En el embrión vamos a encontrar la radícula, la plúmula, el hipocótilo, los cotiledones, que los cotiledones se clasifican en monocotiledones y dicotiledones. ¿Y por qué reciben este nombre? Se llama mono porque tiene un solo cotiledón y se llama dicotiledóneas porque tiene dos cotiledones. Entonces lo llamamos mono porque tiene un solo cotiledón, pero si lo llamamos y si recibe el nombre de dicotiledón es porque tiene dos cotiledones. ¿La radícula qué es? La radícula es lo que emerge primero y la radícula, una vez que está fuera, es considerada como la primera raíz y de ella pueden emerger ciertos vellitos o ciertos pelos absorbentes y raíces secundarias. Luego tenemos la plúmula. ¿Qué es la plúmula? La plúmula es una yema, es esto que está aquí señaladito, es una yema que se encuentra ubicada en una posición opuesta a la radícula. Si esto es la radícula, del otro lado vamos a encontrar a la plúmula. Luego tenemos el hipocótilo. ¿Qué es el hipocótilo? El hipocótilo es ese espacio que está en intermedio de la radícula y de la plúmula. Es decir, este espacio que está aquí intermedio es lo que se conoce como hipocótilo. Luego tenemos a los cotiledones. ¿Qué son los cotiledones? De aquí específicamente van a salir las hojas embrionarias. Y el cotiledón es considerado como la reserva alimenticia ¿de quién? De la semilla. Porque obviamente al inicio, cuando usted coloca una semillita a germinar, ella no tiene manera de cómo sustentarse mientras salen sus raícitas y mientras salen sus hojas. Entonces, en esa semilla existe ese cotiledón que durante esos días, mientras ocurre la germinación, mientras ocurre el proceso de crecimiento, la semilla va a ir alimentándose. Esa va a ser la reserva alimenticia ¿de quién? De la semilla. Los monocotiledones, es decir, aquellas que tienen un solo cotiledón, tenemos como ejemplo a los cereales, a las palmeras, a las orquídeas, a los lirios, etc. Y aquellos que tienen dos cotiledón, tenemos a todas aquellas plantas angiospermas. ¿Y cuáles son las plantas angiospermas? Aquellas que producen o que tienen flores. Las plantas angiospermas son todas aquellas que tienen flores. Entonces ya vimos las dos primeras partes de la semilla. El epispermo, donde encontramos el micropilo y la testa, y luego tenemos el embrión, donde encontramos la radícula, plúmula, el hipocótilo, el cotiledón, y que el cotiledón puede ser monocotiledón o dicotiledón. Entonces, ya sabemos que la radícula es lo que emerge primero y es considerado la primera raíz de la semilla. La plúmula es esa yema que se encuentra en una posición opuesta a la radícula. El hipocótilo es ese espacio entre la radícula y la plúmula. Y el cotiledón son esas hojitas embrionarias que van a emerger obviamente de la semilla. Y específicamente en el cotiledón, en ese espacio se encuentra la reserva alimenticia ¿de quién? De la semilla. Si van a copiar algo, me avisan. Si no, para continuar, por favor. Aquí tengo una imagen. Entonces aquí tenemos la plúmula y tenemos la radícula que viene a ser la raíz, la primera raíz que emerge de la semilla. Y la plúmula que es esa yema opuesta a la radícula. ¿Puedo copiarlo solamente lo de abajo? ¿O Como tú quieras, lo que tú desees copiar, lo copias, lo que tú consideres importante, por lo menos las partes principales, el nombre, el epispermo, el embrión, y si quieres colocar
específicamente qué significa cada una de ellas, la colocas, o si no lo colocas de forma general, que el embrión contiene la radícula, la plúmula, el hipocótilo, como tú lo quieras copiar. Un ejemplo de las semillas que tienen un solo cotiledón son los cereales, las palmeras, las orquídeas, los lirios, y los que tienen dos cotiledones, es decir, aquellas reservas alimenticias de la semilla, va a ser las plantas que poseen o que tienen flores. Ya lo copié, no sé lo que no. Listo. Yesiel, ok, la última parte o la tercera parte de la semilla es el endospermo. Y el endospermo no es más que esa partecita que va a permitir la reserva alimenticia ¿de quién? De la semilla. Y en una planta que contiene un solo cotiledón, la reserva alimenticia es específicamente el almidón. Entonces, el endospermo es ese lugar donde se va a encontrar, ¿qué cosa? La reserva. ¿La reserva de qué? De alimento. Y en las plantas que tienen un solo cotiledón, monocotiledóneas, la reserva alimenticia es el almidón. ¿Qué es la germinación? Bueno, la germinación no es más que sinónimo de qué cosa, del desarrollo o desarrollar una nueva plantita a través de una semilla. ¿Y qué condiciones se requieren para que ocurra una germinación internas y externa? La interna involucra o incluye que tiene que ser una buena semilla. O sea, la semilla tiene que estar en buenas condiciones o tiene que ser apta para que pueda ocurrir el proceso de la germinación. Y las condiciones externas más importantes, obviamente, las brinda el lugar donde tú vas a pretender que ocurra la germinación, como lo es la humedad de ese lugar y la temperatura que posea dicho lugar. Son las dos condiciones que se requiere para que obviamente ocurra una germinación exitosa. Una buena semilla, una semilla apta, y las condiciones obviamente externas del entorno donde tú quieres que ocurra esta germinación, como lo es la humedad y la temperatura. ¿Por qué le estás mojando? Sí, esa es una muñequita. Solamente nos queda, creo que, un PPT y listo. Este tema es así de cortito. A ver qué hora es. Son las 11:20. Bueno. Recuerden, las tres partecitas de la semilla: epispermo, embrión y endospermo. Endospermo, la reserva alimenticia. En el embrión vamos a encontrar varias partes como la radícula, la plúmula, el cotiledón. Y en el epispermo vamos a encontrar dos: la testa y el micropilo. Obviamente en la testa vamos a encontrar ese huequito, ese poro, donde va denominado micropilo, que de allí es donde sale
específicamente la radícula. Ahora vamos a ver cuáles son esos tipos de germinación. Existen dos tipos de germinación: la germinación epígea y la germinación hipogea. ¿En qué consiste cada una de ellas? Bueno, la germinación epígea es aquella que emerge, es decir, que sale ¿de dónde? Del suelo. Ejemplos de este tipo de germinación están la cebolla, la lechuga, etc. ¿Qué pasa con ellas? Bueno, específicamente aquí vemos que la semilla, a medida que va creciendo y aparece la radícula, el hipocótilo va creciendo también, y una vez que va creciendo el hipocótilo va saliendo obviamente ¿hacia dónde? Hacia afuera. Y una vez que va creciendo y sale hacia afuera, es decir, emerge desde el suelo, sale desde el suelo, comienzan a aparecer esas primeras hojitas o pigmentación verde que contiene cloroplasto. Y esto que tiene cloroplasto es lo que va a permitir que esa nueva plantita pueda cumplir con su proceso de fotosíntesis. Entonces, ahí vemos las diferentes partes, ¿no? Vemos que tenemos la cubierta seminal, es decir, la parte de afuera de la semilla, cuando ya ha ocurrido el proceso de fecundación. Luego tenemos los cotiledones, el hipocótilo, que viene a ser esa parte intermedia entre la radícula y la plúmula. Luego tenemos la cubierta seminal, que ya de allí comienzan como que a partir las primeras hojitas. Luego aparece el epicótilo, que viene a ser como esas raíces o esos tallitos, hijos, para que puedan surgir las nuevas hojas de la nueva plantita. Luego tenemos la germinación hipogea, que es aquella que obviamente en la cual los cotiledones permanecen allí enterraditos en el suelo, no salen al exterior, sino que se encuentran enterraditos en el suelo. Y en dicha germinación hipogea permanece, como yo les dije, permanece enterrada el cotiledón, pero lo que sale al exterior es la plúmula. Es lo único que sale en la germinación hipogea. ¿Qué es lo único que sale? La plúmula, es lo único. Entonces, aquí vemos cómo está esta semillita, vemos la radícula, esa primera raíz, vemos el hipocótilo, que en vez de salir como la epígea, crece ¿hacia dónde? Hacia abajo, ¿no? Está la cubierta seminal, el cotiledón, la primera raíz que viene a ser la radícula, las raíces secundarias, y lo que sí aparece, que viene a ser parte de la plúmula, es el epicótilo, que viene a formar como las primeras hojitas que tienen esa pigmentación verde debido al cloroplasto. ¿Qué ejemplos tenemos de esa germinación hipogea? Tenemos ejemplos como de los cereales, como lo es el trigo, el maíz, la cebada, etc. Y hasta aquí terminamos nuestro tema de hoy. O sea, vimos cómo surge la semillita, vimos las partes de las semillas, que son 3, epispermo, embrión y endospermo. Vimos qué es la germinación, cuáles son las condiciones que se requieren para que ocurra una germinación y los tipos de germinación. ¿Hay alguna duda? ¿O todo quedó claro? Todo claro. Estamos en un matrimonio. Hablen ahora o callen para siempre. Bueno, como todo quedó claro, y espero que realmente sea así, vamos a hacer nuestra primera actividad, que va a ser ubicar estas partecitas de la semilla, estas partecitas fundamentales. Entonces, vamos a pasarle el enlace de la primera actividad, que va a ser esta.
Listo, ahí está el enlace. Deme un momentito que voy al servicio. En esa fichita online simplemente te están pidiendo que ubiques dónde está la cubierta, dónde está la radícula y dónde está el cotiledón. Y posteriormente que unas, según corresponda, las partes de dicha semilla con la descripción de las funciones de cada una de ellas. Entonces, el cotiledón, ¿dónde lo ubicamos? ¿En cuál de todas esas rayitas que ahí aparecen? ¿Me pueden indicar con el lapicito, por favor? ¿Cuál, Miss? El cotiledón, ¿dónde ubicamos el cotiledón? Ajá. Entonces yo arrastro y ahí ubico mi cotiledón. Y ahora, ¿dónde ubico la radícula? Esa primera raíz que emerge de la semilla. Ajá. Esa es la primera raíz que sale de la semilla. Y obviamente ahí me quedan solamente dos rayitas. ¿Cuál de esas dos rayitas será la cubierta? Encima. Ajá, esa que está allá arriba es la cubierta. Y esa otra rayita que no hay nombre, ¿qué será eso? Eso que está entre la radícula y la cubierta, ¿qué será? ¿Cómo podemos denominar eso? La cáscara. No, la cáscara vendría a ser la parte de afuera, la cubierta, ¿no? Pero eso que está allí como señalando como si Primer fuese... tallito. Ajá, vienen a ser como esas raícitas secundarias que van a emerger de la radícula, que va a ser como que la raíz primaria o lo primero que va a salir de ella. Luego, ¿Plúmula? tenemos... Dime, Sei. Esa raya era la plúmula, creo, maestra. La plúmula era la parte intermedia. Recuerda que la parte intermedia entre la plúmula y la radícula es el hipocotiledón, ¿no? Y la plúmula, ¿dónde estaba ubicada? ¿Dónde era que ubicábamos la plúmula? Busquen allí en las imágenes del PPT, ¿dónde era que se ubicaba la plúmula? Porque esas raícitas, hay unas que obviamente esas raíces secundarias también pueden recibir ese nombre. Gracias, Sein, por la acotación. Ajá, aquí tenemos la radícula, cotiledón y la cubierta. Entonces, ¿la radícula con cuál de los tres cuadraditos va? O en segundo. Ajá, la primera dice, a ver, lo estaba colocando mal. Primera, o debería decir primera raíz que crece en una germinación, nace hacia abajo y se esconde en la tierra. ¿Cotiledón con quién va? Con la tercera. Ajá, parte de la semilla, que es lo que va a dar origen a la primera hoja, porque recuerden que allí van a salir las primeras hojitas. Y la cubierta, como ahí lo dice, va a ser la parte externa
Ahí se movió. ¿La parte externa de quién? De la semilla. Y la conocemos como su cáscara. Algunas semillas tienen cáscaras blandas y otras tienen cáscaras duras. Le damos aquí a terminado. Comprobar respuesta. Y ahí está. Sencillo, porque está sumamente fácil, ¿no? Saqué 10, me dicen por aquí. Ya está, sacamos 10. Ahora vamos con la segunda actividad, que esta sí la voy a dejar como reto para ustedes, es decir, para que se ganen los puntitos de hoy. ¿Qué pasa con esta actividad? Esta actividad es un crucigrama que solamente tiene 6 minutos, solamente te da 6 minutos para que puedas ir colocando las palabras que van en el crucigrama. Es decir, que ahorita vamos a suponer que iniciamos a las 11:34. A las 11:40 o máximo 41 ya tienes que haber terminado porque son los 6 minutos que te va a dar, obviamente, el programita del jueguito para que puedas completar el crucigrama. Voy a enviarles el enlace. Voy a dejar de compartir esto aquí. Bueno, que quedan 8 minutos. ¿Será que corto esto? Porque después... Bueno, vamos a hacerlo así. Yo creo que cuando finalice ya ustedes deben haber terminado. A ver. Voy a buscar el enlace. Y una vez que finalicen, porque no me van a hacer trampa, una vez que finalice voy a dar la opción para que me comparta, cada uno me comparta su pantalla y me muestre qué palabras pudo encontrar o qué palabras les hace falta para poder ayudar a la resolución. Ahí está el enlace, que es este que está aquí que voy a compartir yo. A ver. Espera. Comenzamos a las 11:34. A las 11:41 ya deben haber finalizado. Entonces aquí, bien, tiempo máximo, ahí lo registra. Tiempo máximo 6 minutos. Es lo que da para que puedan comenzar las preguntitas. Dime. ¿En dónde está la pregunta? Ahí no está la preguntita, tienes que observar la imagen. Las dos primeras preguntas o las dos primeras es sobre la imagen que te muestra. Entonces, de acuerdo a lo que te esté mostrando en la imagen, y eso lo di ahorita en el PPT, tienes que indicar qué es lo que te está mostrando. Si es una semilla, si trata de la germinación, de los tipos de germinación, si trata de las partes de la semilla, eso es lo que te tienes que fijar. Tanto en la pregunta número 1 como en la pregunta número 2, porque en la pregunta número 2, si te fijas, también aparece una, creo que es la 2, sí, aparece una imagen. Ya en la 3, a partir de la 3 aparecen preguntas. ¿Cómo se llama ese proceso donde la semilla pasa de una vida latente a una vida activa? Es decir, cuando se convierte en una plantita, ¿cómo se llama ese proceso? Creo que ya les di la respuesta. En la número 4 se llama elemento de nutrición para el embrión. ¿Cómo se llama esa etapa de la semilla o esa parte de la semilla que es el elemento de nutrición para el embrión? La número 5, ejemplo de monocotiledón, aquella que tiene un solo cotiledón, un ejemplo, que obviamente quepa allí en esos cuadraditos del crucigrama. Parte de la testa es un pequeño poro llamado, ¿cómo se llama ese huequito, ese porito de la testa? Eso lo vimos también. 7,
Condición externa para la germinación. Es una de las condiciones externas para que pueda ocurrir el proceso de la germinación. Y finalmente, en la número 8 tenemos, es la cubierta de la semilla. ¿Cómo se llama esa cubierta de la semilla? Hay dos formas de nombrarla. Miss, Dime, Matías. y si nos acaba los 6 minutos también podemos empezar otra vez, ¿no? No, no se puede. ¿Sabes por qué no se puede? Y por eso necesito que una vez finalizado sean sinceros, sean honestos y muestren la pantalla. Porque una vez finalizado el tiempo, al final te arroja las respuestas. Entonces, si te va a arrojar la respuesta y la vas a volver a hacer, obviamente todos vas a tener todas las respuestas porque ya ella te la mostró. O sea, finalizado el tiempo, ella coloca las respuestas. O sea, el programa te arroja las respuestas. Por eso, finalizado ese tiempo, ya tienen que mostrarme la pantalla, compartir la pantalla con lo que tengan. Así hayas solamente colocado 2 palabras, 3 palabras, con eso. Sean honestos. Y si no lo son, se están engañando a ustedes mismos. Puede ser que me engañen a mí, pero también se engañan a ustedes mismos. Y si hay algo que no quedó claro o hay algo que todavía no saben qué va, pregúntenme por el chat. No sé qué va en la 1, no sé qué va en la 2, qué palabra va aquí, no comprendo la pregunta y se les aclara. Listo, creo que acabó el tiempo y también se acabó el tiempo del Zoom. Miss, Dime, me sale que me quedan 27 segundos. 27 segundos, listo, entonces debe quedar eso. A lo mejor empezaste unos segunditos o minutos después y por eso todavía te queda eso. Volvemos, ingresamos y se corta